ciudadano mexicano, ¿por qué si la alianza Morena, PT y PBM, o sea, Partido Verde, obtuvo el 54% de la votación, ahora obtiene el 75% de los diputados? ¿Me estás entendiendo? Si obtuvo el 54%, ¿por qué tiene el 75% de diputados? ¿Y por qué si el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano obtuvieron el 43% de la votación, por qué ahora tienen el 25% de diputados? Igual en senadores. ¿Entendiste la pregunta? ¿Por qué de 54% le dan 75% de diputados a Morena, PT y Verde? ¿Y por qué de 43% que obtuvo de votación el PAN, PRI, PRD y MC le dan el 25%? La pregunta no está complicada, es clara. ¿Por qué? Porque es una dictadura corrupta del dictador, del narcodictador Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Ese porcentaje de plurinominales que se deben de dar a los de curules a los partidos debe ser en base a la votación, no en base a otros criterios políticos y tramposos que caracterizan a Morena y a López Obrador. Por lo tanto, la cantidad de diputados que debe tener cada partido en base a la votación emitida por los ciudadanos en México, y que elaboró la profesionista Claudia Zavala del INE, debe ser la siguiente: Morena, 214 curules, quiere decir puestos de diputados. El PAN, 92 curules o diputados. El Partido Verde, PBM, 65% diputados, 65 diputados, perdón. El PRI, 49 diputados. Movimiento Ciudadano, 40 diputados. El PT, Partido del Trabajo, 38 diputados. El PRD, un diputado. Y un diputado independiente. Así nos da los 500 diputados. ¿Me expliqué? En base a la votación emitida por los ciudadanos, la cantidad de curules, o sea, lugares para diputados, debe ser como lo dije. ¿Cómo es posible que el PAN haya tenido el triple de votación que el Partido Verde y le den la misma, casi la misma cantidad? ¿Por qué si el PRI tuvo mayor votación, si MC, Movimiento Ciudadano, tuvo mayor votación que el Partido Verde, por qué al Partido Verde le dan 65 diputados y a Movimiento Ciudadano 40 diputados? ¿Eres obradorista? ¿No entiendes o te haces tonto? Te voy a decir por qué. Porque es una dictadura la que estableció López Obrador. Porque Guadalupe Tadei, presidenta del Instituto Nacional Electoral, la puso Obrador porque es una
obradorista que tiene a 10 o 9 cercanos o familiares en cargos públicos. Y por eso actuó corruptamente, porque Mónica Soto, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la puso López Obrador, y es una obradorista, tramposa, corrupta, al igual que Arturo Saldívar, que fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es obradorista, es una farsa. ¿Entiendes una lógica tan simple? ¿Por qué se obtiene 54%, le dan 75%? ¿Y por qué se obtiene 43%, le dan 25%? Porque es una dictadura. Si no te quedó claro, es que o eres tonto o estás idiotizado por Obrador. Te voy a decir otra cosa. ¿Por qué Claudia Sheinbaum, si desde hace 3 años antes de la votación había letreros que decían por todos lados, es Claudia, y donde López Obrador en muchos anuncios le está levantando la mano a Claudia Sheinbaum? ¿Por qué, si esos son actos anticipados, anticipadísimos de campaña electoral? ¿Por qué el INE no canceló su candidatura a la presidencia? ¿Por qué es una dictadura de López Obrador? ¿Por qué, si la cantidad de propaganda que había en todo el país era enorme, enorme sobre Morena? Miles, millones de mantas, carteles, bardas pintadas, metros de bardas pintadas, decían Morena y sus candidatos, y no había ni la 10ª parte de candidatos de la oposición. ¿Por qué ganó Morena? Por la cantidad tan exagerada de propaganda que había. Y tan lo saben que el mismo día de la votación, el día 2 de junio, en la noche, estaban quitando toda la propaganda que había puesto Morena. Toda, en la misma noche que fue la votación, una vez pasada la votación, quitaron toda la propaganda. Un taxista en la noche vio y me dijo, estuvieron quitando en la madrugada todos los carteles, que eran millones de carteles de Morena, de Clara Brugada, que se robó la jefatura de gobierno de Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, que se robó la presidencia. Morena no pudo haber pagado tantísima propaganda. Era dinero del erario público federal del país que López Obrador puso. ¿Por qué, si los servidores de la nación, comprobado está, que estuvieron diciéndole a la gente que si no votaban por Morena, les quitaban los programas sociales a la gente? Y está documentado, está comprobado. ¿Por qué el INE no canceló y eliminó la candidatura de Claudia Sheinbaum y de todos los de Morena? Porque es una dictadura de López Obrador. ¿Por qué usó López Obrador a los servidores de la nación, como 25,000 personas con el chaleco guinda cafezón de Morena, para hacer propaganda por Morena? Si su función no era para ser al servicio de un partido político. ¿Por qué? Porque López Obrador estableció una dictadura. ¿Por qué, si Marcelo Ebrard, de la misma alianza Morena, Partido Verde y PT,
demostró 63 irregularidades y violaciones a la ley en el proceso interno de estos partidos para elegir al candidato a la presidencia. ¿Por qué si demostró Marcelo Ebrard esto? ¿Por qué no se le canceló la candidatura a Claudia Sheinbaum? Porque es una dictadura de Andrés Manuel López Obrador, un dictador. ¿Por qué si López Obrador tiene más de 100 acusaciones de entrometerse en el proceso electoral, cuando un presidente del país no puede hacer eso? Es violatorio a la Constitución, a la ley. ¿Por qué si lo hizo? Y el mismo Tribunal Electoral le dijo muchas veces que no podía hacerlo y lo siguió haciendo López Obrador. ¿Por qué no sancionaron a Morena, al presidente y a Claudia Sheinbaum y cancelaron las candidaturas de Sheinbaum? Porque esta es una dictadura de López Obrador. ¿Por qué si López Obrador en la mañanera, la conferencia matutina, estuvo hablando mal de Xóchitl Gálvez en plena campaña electoral, violando la ley descaradamente, que inclusive él dijo, dicen que no hable, pero voy a hablar de esta señora, porque por el bien del país, palabras más, palabras menos? ¿Por qué violó la ley y el INE no lo sancionó? Porque es una dictadura de López Obrador. ¿Por qué Guadalupe Tadei, la arrastrada obradorista, presidenta del INE, no hizo que se suspendieran las conferencias matutinas de López Obrador, cuando eran viles campañas a favor de Morena? Porque es una dictadura de López Obrador. ¿Por qué López Obrador puso desde el inicio de su gobierno, de su mal gobierno, por qué desde el principio de su gobierno de inmediato puso a 32 superdelegados en cada estado, uno en cada estado, para que influenciaran e intervinieran directa e indirectamente en los procesos electorales de los estados? ¿Por qué? Porque es una dictadura la de López Obrador. ¿Por qué López Obrador? Más bien dicho, ¿por qué Delfina Gómez pudo participar para la gubernatura del Estado de México? Sí tenía una clara acusación comprobada y hasta dictaminada de violación a la ley electoral, de delincuencia electoral, cuando fue alcaldesa de Texcoco. ¿Por qué Obrador la puso después secretaria de Educación Pública? Porque Delfina Gómez hizo corrupción para que le dieran voto, apoyaran económicamente a la candidatura de López Obrador. ¿Por qué la puso de secretaria de Gobernación, de Educación Pública? ¿Y por qué se comprobó corrupción con Delfina Gómez? Comprobada. ¿Por qué fue candidato todavía para la gubernatura del Estado de México? ¿Y por qué la abusiva cantidad de propaganda que había a favor de Delfina Gómez no la sancionó el INE? Porque es una dictadura de López Obrador. ¿Le está quedando claro o no? ¿Por qué si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que Morena en sus spots ya no podía decir que Xóchitl Gálvez y la oposición, PAN, PRI, PRD, no podían decir que les iban a quitar los programas sociales? ¿Por qué un spot ya después de esa determinación que dijo el INE, volvió a haber un spot muy repetitivo donde dijo Claudia Sheinbaum, los únicos que garantizamos las pensiones somos nosotros? Y ponen un ejemplo de votación del PAN cuando no la
no la votó a favor de las pensiones. Pero ahora, sí, Xóchitl Gálvez dijo claramente que no las iba a quitar, que las iba a incrementar las pensiones. Y hasta propuso pensiones nuevas, de los 60 a los 65 años a las mujeres. ¿Por qué se hicieron esa violación tan descarada? Que sí influyó obviamente en el resultado electoral, que dice el Tribunal Electoral que no influyó. Claro que influyó. ¿Por qué no eliminaron la candidatura de Claudia Sheinbaum? Ni de los candidatos a diputados y senadores de Morena. ¿Por qué? Porque es una dictadura de López Obrador. A ver si me entienden. Si eres morenista no me vas a entender porque están bloqueados, están idiotizados por el mayor idiotizador, el ser más maligno, el embaucador, el anticristo asesino, López Obrador. No entienden, los obradoristas no entienden. Los idiotizó. ¿Cómo los idiotizó? Primero, con un abuso de aparición en medios de comunicación del López Obrador, gastando dinero del erario público. Una conferencia diaria, entre semana, de López Obrador, durante casi 6 años ya, dedicada a hacer propaganda política a favor de sus partidos, Morena, PT y Verde, Partido Verde, o PBM, y en contra de todas las personas que pertenecían a otros partidos, no solo en la actualidad, sino en gobiernos anteriores. ¿Por qué Obrador dedicó lo referente a lo judicial, que corresponde a su gobierno, a perseguir a funcionarios de gobiernos anteriores, cuando no le corresponde? Moralmente no le corresponde. Yo creo que ni legalmente, o si legalmente le corresponde, moralmente no le corresponde. Cuando en su gobierno la cantidad de corrupciones se multiplicó muchísimo y seguidos salían casos de corrupción en su gobierno, como Ana Guevara, Zoé Robledo, Ramírez García, Carlos Lomelí, el hijo de Bartlett, por lo tanto Bartlett, Rocío Nale, Irma, el otro, la misma Delfina Gómez, María Luisa Alcalde, el caso Segalmex, el caso Notimex, el caso INDEP, los desvíos de fondos del Infonavit para la ridícula rifa del avión y muchos más. Todos los programas de López Obrador estaban llenos de corrupción, como nunca. ¿Por qué usó López Obrador lo que se puede llamar la parte judicial de su gobierno, como la unidad de inteligencia financiera encabezada por un delincuente, Santiago Nieto, que se comprobó, otro delincuente, Gertz Manero, como fiscal general, que se comprobó? ¿Por qué dedicaron todas sus energías a agredir a gente que ya no está en su gobierno? Que eso es inmoral, dedicar todas las energías a agredir a otros y no a lo que les correspondía a su gobierno. ¿Por qué les dio impunidad a todos los delincuentes corruptos de su gobierno, empezando por él mismo? Como liberar a Ovalle, que fue el director de Segalmex, donde se cometió la mayor corrupción, y decir la estúpida información de que lo engañaron. Él quiere engañar al pueblo, López Obrador, y sabe que lo puede engañar porque todos los que votan por Obrador y por Morena están idiotizados, porque primero los engañó primero, como dije, con una dedicación enorme de tiempo para engañar todos los días, para torcer los hechos, para voltear los hechos como son. Segundo, usando puras mentiras
Más del 90% de lo que dice el Obrador está comprobado por las agencias como SPIN, que demuestran que lo que dice Obrador es falso. Si no, completamente falso, no comprobable su veracidad. ¿Por qué con generalidades de que son corruptos todos y nunca demostrarlo con hechos verdaderos le creen? ¿Y por qué las pruebas evidentes que han presentado organizaciones como Unidos contra la Corrupción, Latinos, totalmente demostrado, con hechos, con datos, con grabaciones, con videos? ¿Por qué dice el observador que no hay pruebas cuando las pruebas están presentadas abiertamente con grabaciones, comprobaciones de que es la voz de los implicados, con videos, con fotos, y dice que no hay pruebas? Y en los otros que no hay pruebas, ¿por qué dice? Los pone como seguros. Porque es una dictadura la de López Obrador. Entonces, tú, ciudadano, votaste por Morena, eres un cómplice de la dictadura. ¿Que sabes qué? Que ahorita muy contento, seguramente, lavándote el cerebro López Obrador diciendo que estamos muy bien, muy contento que no estás, pero que dicen que estás, vas a sufrir las consecuencias. Porque esta es una dictadura comunista, la que puso López Obrador, implantó la dictadura oficial López Obrador. Él tenía una dictadura de facto en los hechos, pero logró su cometido, terminar implantando su dictadura oficialmente. La implantó, lo logró, porque es un ser maligno que usa el abuso del poder, el engaño, la corrupción, las mañas, la manipulación. ¿Por qué crees que te dice que si votas por él eres del pueblo bueno y sabio? Porque te engañó. Vota por él para que te diga pueblo bueno y sabio. Gente que no sabe nada de leyes ni de la Suprema, de lo que es el Poder Judicial, están apoyando una reforma al Poder Judicial que va a destruir a México, porque ya no va a haber leyes ni constitución. Eso, ¿crees que eres del pueblo bueno y sabio por apoyar eso? Eres del pueblo ignorante y malo. Porque si tú apoyas a López Obrador, lo estuviste apoyando todas las veces que se peleó, que fue toda la vida. ¿Con quién no se peleó López Obrador? ¿Con quién no creó conflicto? López Obrador es el hombre más conflictivo en la historia de México y del mundo, porque es la única persona de la que tenemos registro que todos los días agrede, insulta, critica, minimiza, ofende a alguien. Toda la vida, toda la vida. ¿Vas a decir que no? Los insultos como chachalaca, borolas, a presidentes, una falta de respeto de loco, canallín, fifís, ñoños, vendepatrias, machuchones o pilotes, innombrable, puros ofensas de un loco que se la pasa ofendiendo y que es feliz haciendo daño, porque es un psicópata, es un hombre enfermo mental. Tan es un enfermo mental que asesinó a su hermano cuando estaba en la pubertad. Asesinó a su hermano. Es un asesino, López Obrador. ¿Y acaso sabías? A lo mejor es de los millones de obradoristas que no lo sabían, porque de eso sí no habla, pero sí habla de cosas que no comprueba de otros. Un asesino, votaste por un asesino, y lo crees un hombre bueno. ¿Un asesino es un hombre bueno? No. ¿Te vas a creer el cuento de que fue un accidente cuando son todas las pruebas de que no fue un accidente? Con testigos, borrando todos los expedientes que hubo del caso. ¿O vas a apoyar a López Obrador, que fue un pésimo estudiante que tardó 14 años en terminar la carrera, que se sabe que no estudiaba, que se sabe que andaba de porro y de grillo nada más, y que además no tuvo ni el 8% de promedio final, y además, bueno, él puede ponerle 8 porque él usa su poder para poner todas las mentiras que quiere, y que además
plagió su tesis, comprobado. Un plagiario, un delincuente. ¿Y crees en López Obrador? En un hombre que fue corrupto cuando era trabajador y todavía no era político, que trabajaba en dos instancias y en una de ellas no trabajaba, nada más cobraba lo que le llaman aviador, y que además no cumple los requisitos para tener una pensión como trabajador gobierno, porque no cumplió el tiempo de trabajo ahí, y se le quitó las pensiones a los expresidentes por pura maldad, que nada más se la quitó a dos, pero por pura maldad, por pura venganza, porque es un hombre enfermo de maldad y de odio. ¿Por qué a él no se la quitan? Porque López Obrador es un dictador maligno. ¿Por qué le crees que tiene calidad moral? Si cuando estaba casado con su primera mujer, que estaba enferma, andaba con una segunda, que todos conocen, y después, estando casado con la actual, embarazó otra chamaca, otra mujer joven, que le dijo a la mujer joven que ese hijo es de López Obrador. ¿Por qué crees en una calidad moral de un tipejo como López Obrador? ¿Cuál calidad moral? ¿Por qué él dice que tiene calidad moral? ¿Eres tan idiota para creer eso? Cuando sabes bien que ya declaró Beatriz Müller que se va a separar del marido de López Obrador, que te puede decir que es por quién sabe qué cosas, es obvio que es por una cosa que es insoportable el López Obrador como ser humano, y seguramente por infidelidad, aunque Beatriz Müller diga lo contrario. ¿Por qué crees humano a López Obrador si dejó sin medicamentos a niños con cáncer que murieron? Si dijo claramente, la pandemia nos cayó como anillo al dedo, es el único ser endemoniado que festejó la pandemia, miles de muertos, de enfermos, y diciendo que esa pandemia le cayó como anillo al dedo. Es un ser endemoniado, maligno. ¿Por qué lo dice y por qué lo apruebas aún así? Porque López Obrador es un dictador, y los dictadores son muy astutos, saben cómo engañar e idiotizar al pueblo. Todos los peores dictadores del mundo han tenido una alta aprobación. Hitler tenía una aprobación altísima, casi del 100%. ¿Y quién era Hitler? De los mayores asesinos de la historia. Hugo Chávez, una aprobación mucho superior que la que tiene Obrador. ¿Y quién era Hugo Chávez? Un hombre que implantó una dictadura espantosa que ahora el pueblo de Venezuela no se la puede quitar. Saddam Hussein ganó con el 99% de la votación y tenía una aprobación altísima. ¿Y quién fue Saddam Hussein? Un terrorista que quería unir a todo el pueblo islámico contra el mundo civilizado de Occidente. Entonces, te vanaglorías de que Obrador tenga una aprobación entre el 54 y el 60%, porque los que dicen que tiene más son viles encuestas pagadas, porque todo lo que hace el Obrador es corrupto. López Obrador es un dictador, ¿ya te quedó claro? No, ¿verdad? Eres obradorista, idiotizado. Seguramente estás diciendo, no, pero el otro fue más corrupto. No, pero el PRI robaba más. Nunca, ningún gobierno ha robado más que López Obrador. El que hablaba de una austeridad republicana es según la revista Forbes, de los más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque llegó a saquear al país, a enriquecer como nepotista a sus allegados, a sus hijos, a los que les puso empresa chocolatera y cervecera, y luego los metió a robar, a hacer corrupción en el gobierno. Comprobado está. Por eso, por esa dictadura de López Obrador, estamos mal. Pero López Obrador, haciendo pura publicidad, no gobierno, publicidad, sigue haciendo que la gente idiotizada crea en él. Nadie niega que las pensiones a viejitos sean buenas. Nadie, porque el que las puso en todo el país fue Vicente Fox del PAN. ¿Y por qué insulta tanto a Fox?
Porque en un momento dado en la discusión de analizar si era bueno o no, pudo dudar y dijo que no convenía, pero después la puso. Pero Obrador saca la parte en la que dudaba para ponerla. ¿Por qué no dice que el que la puso fue Vicente Fox en 31 estados y López Obrador en un estado? Porque sabe idiotizarte, te sabe engañar. ¿Por qué si Felipe Calderón, Vicente Fox, Peña Nieto, todos tenían una imagen excelente en el mundo? En todos lados a Felipe Calderón lo reconocían, recibió premios y honorificaciones. Vicente Fox fue un hombre reconocido. ¿Por qué la gente dice que es de lo peor? ¿Y por qué López Obrador, que se ha peleado con todo lo que ha podido, nada más le falta pelearse con Sombra porque es un loco? ¿Por qué él dicen que no se dan cuenta que es un dictador maligno? ¿Por qué él se peleó con España, con Perú, con Bolivia, con Ecuador, con Argentina, con Colombia, con Panamá, con Israel, con Ucrania, con Suiza, con Europa, con Estados Unidos, ahora con Canadá, con la ONU, con la OEA, la ONU, no dije un país, la ONU, la OEA, el Fondo Monetario Internacional, la OECD, la OMS, que lo declaró el peor en el manejo de la pandemia, a López Obrador? ¿Por qué si se pelea con todos? Con la iglesia, agresor de la iglesia de Cristo, que muchos idiotas, locos, satánicos, endemoniados van a preferir a Obrador. ¿Por qué? Si se peleó con los empresarios que nos dan el dinero para que se den las pensiones. ¿Por qué si se pelea con los periodistas que informan? No son de la mafia del poder, son periodistas que informan, son los que dicen la verdad, que todo lo que hizo Obrador estuvo mal. Lo dicen con datos, cifras, comprobaciones. ¿Por qué todo esto? Porque López Obrador es un dictador. ¿Por qué el crimen organizado está empoderado? En todo el país los delincuentes del crimen organizado están asolando a la gente. ¿Por qué les piden moches, derecho de piso, para que la gente pueda tener su puestito de tacos, su negocito de tlapalería, su empresa? ¿Por qué? Porque López Obrador es un delincuente asociado a las bandas del crimen organizado que los dejó empoderarse para poder imponer su dictadura. Porque en la mano derecha tiene al ejército sometido como un dictador que es, y en la mano izquierda tiene a la delincuencia organizada. Con esas dos fuerzas, con su gabinete corrupto, con su partido sectario endemoniado Morena y aliados endemoniados, con eso implantó su dictadura, pero sobre todo con una mente de loco, de psicópata, López Obrador. ¿Por qué sucede todo esto? Porque López Obrador es un dictador. Porque si un día dijo claramente López Obrador, es mejor una sociedad pobre, porque a un pobre no lo secuestran, es mejor una sociedad pobre. ¿Por qué sigues apoyando a López Obrador? Porque dice que sacó a la gente de la pobreza. Falso. La clase media en su mayoría ya es pobre. Aunque algunos pobres ya no son pobres, la mayoría de la clase media ya es pobre. Ya aumentó la pobreza. Y la pobreza extrema no la eliminó, la aumentó. ¿Por qué? Le sigues creyendo a López Obrador. Porque te idiotizó. ¿Por qué te idiotizó? Idiotizó porque es un narcodictador. ¿Por qué dice que disminuyó la delincuencia cuando la tasa de homicidios llega a casi 190,000 muertos, cuando Peña Nieto no llegó ni a 120,000 y Calderón no llegó ni a los 100,000 y Fox ni a los 40,000? ¿Por qué así está tan elevadísima la cantidad de homicidios? Dice López Obrador que disminuyó la delincuencia porque es un psicópata esquizofrénico que niega una realidad, porque es un loco que su narcisismo le impide entender las cosas, la realidad como es. ¿Y tú le crees? Pues estás igual de idiota y de loco que él. Tú ves a diario cómo hay masacres. Hay más masacres, más desaparecidos, más feminicidios en su sexenio, más homicidios, más extorsiones. Como nunca, pura corrupción, pura delincuencia y corrupción.
¿Por qué dice que disminuyó la delincuencia? Porque en la cifra tan alta que tenía disminuyó tantito. Está usando el último periodo de su sexenio para decir que disminuyó. Sí, pero en su sexenio, no en el contexto de la historia de México. ¿Por qué dice que no hay corrupción si hay más? Ya dije los casos, y faltan muchos más. Si la Auditoría Superior de la Federación demostró que en el primer año de gobierno del López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación, órgano oficial, que había aumentado 50% más la corrupción que tenía López Obrador como presidente que la que tuvo Peña Nieto, al que tanto tachó de corrupto. ¿Por qué dices que ha hecho mucha obra pública si nada más se ha dedicado a 3, 4 obras? Y una que otra obrita por ahí. Cuando el PRI y el PAN hicieron todo este país maravilloso. Miles y miles de kilómetros de carreteras, más de 300,000 escuelas, muchísimos mercados, todo este país maravilloso lo hizo el PRI y el PAN. Partidos que no eran corruptos en comparación con el corruptísimo Morena y López Obrador. ¿Por qué le crees? Porque es un narcodictador embaucador que te engaña, se burla de ti. Porque tuvo alianza con los delincuentes, abrazos no balazos. Porque tiene mente de delincuente, porque se finge humanista diciendo que los delincuentes son seres humanos, pero las víctimas son lo peor, son los culpables de que los maten, porque tienen los valores torcidos. Si Obrador es un asesino de su hermano, un corrupto como estudiante, un corrupto como trabajador, un corrupto o un inmoral como su vida de pareja, ¿por qué lo consideras bueno? Porque estás idiotizado. ¿Por qué tú sabes? ¿Por qué si tú sabes que a la mayoría de los mítines que va tanta gente a ver Obrador, es acarreados, dándoles dinero, 500 pesos o 1,000 pesos o más? Empezando por la fruta y el emparedado, el sándwich. Y amenazados de que si no van a sus mítines, tienen consecuencias, les pueden quitar sus puestos en el tianguis, beneficios de su trabajo, y hasta los pueden correr del trabajo. Lo sabes. ¿Por qué la oposición, en todas las marchas que tuvo Obrador, que es el que ha tenido más manifestaciones en contra, es López Obrador? ¿Por qué no hay un solo dato de que hayan recibido ni siquiera un sándwich o un refresco o algo para ir al mitin? Nada, nada se les dio. Fueron por pura voluntad propia, por la convicción de que este es un dictador que está destruyendo a México y que, ¿saben qué? Como tiene el poder del diablo porque es el anticristo, lo logró. Logró implantar su dictadura, su narcodictadura asesino, convertirse en el mayor asesino de México, convertirse en el más corrupto de México, convertirse en el mayor delincuente en general y delincuente electoral de México, convertirse en el peor en el manejo del COVID según la Organización Mundial de la Salud, convertirse en el más con mayor opacidad. Tiene miles de acusaciones en su gobierno que ni siquiera las revisan. El mayor nepotista que hizo millonarios a sus hijos, a todos sus allegados, que dio contratos sin licitación a sus cuates, a sus compadres, a los que quiso, cuando el gobierno generalmente siempre da contratos a empresas por concurso. Y este gobierno a puros cuates, que claro, le dan los moches para hacerse de los hombres más millonarios del mundo y implantar su dictadura. El que generó mayor inflación, el que generó mayor déficit económico y el que crea una deuda económica espantosa, que el muy mentiroso, embaucador y loco Obrador dice que no, porque su función es mentir, porque es la función del diablo, del anticristo, es embaucar, que quiere decir mentir. Mentir y decir que no endeudó, cuando la deuda la aumentó 4 billones de pesos más, 4 millones de pesos más. ¿Y saben qué? Esas pensiones que tanto le alaban, que las empezó Fox en el país, que tanto le alaban, destruyó a México.
Aún así, Xóchitl Gálvez se las iba a seguir dando, pero sin destruir a México, sin implantar una dictadura. Ya se acabó el dinero. Se acabó el dinero porque le robó a todo. A la Secretaría de Estado le quitó el presupuesto, a la mitad, a casi todas, o más, para comprar votos, para regalar dinero y que lo alabaran, destruyendo el sistema de salud sin medicamentos, más muertos por falta de medicinas, el sistema educativo, la obra pública, todo lo destruyó para comprar votos. Pero es un dinero, excepto la pensión a viejitos y discapacitados que aprobamos todos y la aplaudimos, excepto esos, el dinero que regaló fue endeudando al país, porque no genera ingresos la gente que recibe dinero. Los convenencieros que quieren mucho a Obrador, pues son los convenencieros, y no hablo de los viejitos, hablo de los que reciben otras pensiones, por son unos flojos, convenencieros, idiotas que le creen al Obrador. Todas mentiras que solamente un idiota las puede creer. ¿Cómo es posible que diga Obrador que ya no hay delincuencia cuando la ven todos los días? Las masacres. O que sabe hacer las farsas, de momentos aventar un montón de policías por ahí para que la gente pase y vea, ay, cuánto policía, sí hay vigilancia. Sí, pero son estrategias. Uno se sube al metro y 20 policías. ¿Para qué en una estación 20 policías? Para impresionar a la gente idiota como tú, que le crees. Para que digas, ay sí, ahora sí hay. Esas reunioncitas de policías por grupitos de repente que ves, son pura farsa. ¿Por qué sigues creyendo en un Obrador? Porque estás idiotizado o te idiotizó. Obrador trae esa misión de destruir al país, a México y al mundo. Es el anticristo. Porque él tiene la clave del 666, que es la del anticristo que dice el Apocalipsis. Y no solamente las claves, sino que mató a su hermano. Es el mayor asesino de México. Es el que quitó una democracia e implantó una dictadura. Es el que generó odio y división en México. Clase media contra clase baja. En las mismas familias hay un odio espantoso por defender al loco de Obrador o criticarlo. Nunca había pasado esto en México. Vivíamos en paz. Ahora las familias se pelean, en los trabajos se pelean, en todos lados hay conflictos por culpa de un loco que mete la cizaña a toda la gente maligna que le cree. Entonces México está en un desastre total. No se dan cuenta porque sabe engañar. Lo hizo gradualmente. Implantó una dictadura, como le hizo una dictadura, con un modelo suave, astuto, gradual. ¿Por qué creí que no enfrentaba la Guardia Nacional a los delincuentes para aparentar que había paz en el país? Cuando tenía que haber detenido a tantos delincuentes la Guardia Nacional. Es más, la Guardia Nacional salía huyendo, corriendo ante los delincuentes, porque Obrador les decía, no deténganlos, que no hay enfrentamiento. ¿Cuál es la función de un policía? ¿Huir? ¿Para que este loco quede bien? No quedó bien porque hubo más homicidios que nunca. ¿Para qué quedó bien? Para que acabe con una aprobación idiotizando a todo el pueblo, que juntó sus obritas, al final, obras pésimas, porque el Tren Maya le salió el triple de caro. Y decir triple de caro es muchísimo dinero del pueblo. El Refinería Dos Bocas le salió el triple de cara. La presume, pero ¿por qué no dice todo lo que le costó a México? El aeropuerto AIFA, que es una porquería, como aeropuerto por supuesto, tirando el mejor aeropuerto que se iba a hacer en el mundo, el aeropuerto internacional en Texcoco. Porque es un inepto, porque él no quiere ciencia, tecnología, profesionalización, legalidad, no quiere nada. Quiere puros votos porque es un narcisista loco. Por eso dijo que un funcionario de él requiere 10% de talento y 90% de honestidad. O sea, 90% de arrastrado a él, de sometido a él, y 10% de talento. O sea, nada, ni talento, ni experiencia, ni capacidad, ni de nada. Y eso lo demostró su gabinete. Un montón de fracasos por todos lados.
Y tú apoyando a Obrador, porque te habla bonito, porque te da la pensión, endeudando al país, que ya no te va a poder dar igual, porque ya el país está endeudado, ya el Banco Mundial no le va a prestar más. A Obrador no le importó endeudar, es lo que hizo cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Como jefe de gobierno de la Ciudad de México endeudó brutalmente a la Ciudad de México. Y le dejó una deuda a 20 años a pagarse. Y en la Ciudad de México, como jefe de gobierno, que no fue jefe de gobierno legal, porque no tenía los 5 años de residencia ni de ciudadanía en la Ciudad de México, fue el gobierno de López Obrador, tomándolo como uno de los 32 estados, el peor, con mayor delincuencia, con mayor corrupción, con mayor opacidad, con mayor endeudamiento, con menor crecimiento económico, con mayor delincuencia, con mayor desempleo. Lo dijeron sus mismos empleados. Con mayor ambulantaje, porque cree él que el que un hombre tenga un puestito de naranjas, tiene empleo. Porque es lo que ha hecho él, que la empresa fracase y la gente se ponga a vender quesadillas, que no critico a los que venden quesadillas, que quede claro, porque ya no hay trabajo. Y dice que hay trabajo, la gente tiene empleo porque tiene su puesto de quesadillas. Qué farsante es. Lo que caracteriza a un país desarrollado, exitoso, es que no hay ambulantaje, no hay puestitos, uno que otro, no hay puestitos de quesadillas, ni de naranjas, ni de calcetines. Todos pertenecen a empresas y tienen muy buenas prestaciones. Ahora ya no. Ahora no hay medicamentos. Pero los farsantes de Obrador crean una megafarmacia ridícula. Y que siempre, y como sabe engañar, puede tomarle una foto a la parte surtida de la megafarmacia. O puede en un lugar dejar bastantes medicamentos y hablar de ese lugar. Para engañar a la gente. Así como pone a policías amontonados para que digan, ay, cuánta vigilancia. Así puede hacer una obra en un lugar, nada más ahí, y usar todas las cámaras y hablar de eso como que fuera el gran logro. Pero no dice lo demás. Él nunca dice lo que está mal. Se lo dicen los demás, pero lo niega. Y la gente no lo sabe porque él se encargó de que todos los periodistas fueran juzgados mal por sus seguidores de Obrador. Y cuando habla Loret de Mola, que le ha demostrado más de 100 corrupciones a Obrador, comprobadas. La gente dice, no, Loret de Mola es de lo peor. Los vacunó contra la verdad. Vacunó al pueblo contra la verdad. Hizo que a toda la gente que dice la verdad, que son todos los periodistas, porque él mismo dijo, todos los periódicos están contra mí. Claro, porque todo lo hace mal. Y no porque respondan a intereses de quién sabe qué fuerzas políticas, no, son empresas periodísticas. Criticando la riqueza de Loret de Mola, ¿qué le importa? Una empresa privada, un trabajador privado puede tener el dinero que se le pegue la gana, que le gane. No tiene por qué atribuírselo a corrupción. Porque hay periodistas muy exitosos que ganan mucho. Y poniendo a la riqueza como el delito. La riqueza no es delito. Hay que comprobar que fue un delito para decir que es un delito. Que la obtuvo con corrupción o con delito. Entonces López Obrador, ¿por qué hace todo esto? Porque es un dictador, es el narcodictador, es el anticristo asesino. Y su nombre de nacimiento es Manuel Andrés López Obrador. M-A-L-O. Es el malo, pero requete malo, pero embaucador, que lo creen bueno. Que lo único que hace es dañar a todos los que no lo alaban. Lo único importante para López Obrador en el mundo y en la sociedad, ¿saben qué es? Él. Él no le importa nada, es un psicópata que necesita destruir a todos, porque es el mayor destructor de instituciones, de leyes, de todo, de la paz. Destruyó la paz, la legalidad, las instituciones. ¿Lo dudan? Destruyó 120 fideicomisos que les tuvo que meter corrupción. Destruyó el aeropuerto de Texcoco. Destruyó el Seguro Popular, que era premiado internacionalmente. Destruyó la reforma educativa de Peña Nieto, que iba a ser excelente para México, para elevar el nivel educativo de México. Pero a López Obrador no le interesa el nivel educativo.
No le interesa la ciencia, la tecnología, el progreso. Le interesa a él y sus ideas comunistoides ridículas, porque es un dictador comunista. Yo respeto a Carlos Marx porque es el mayor científico social. Es de los grandes científicos de la humanidad, pero como científico demostró lo que es el desarrollo de la sociedad en el aspecto socioeconómico, político y jurídico. Pero su modelo ideológico del comunismo no tuvo éxito en el mundo. Han fracasado todos los países comunistas. Todos los de la Europa Central. Todos han fracasado porque el comunismo, el socialismo, el comunismo ya es más una dictadura. Ya es una dictadura. El socialismo ya es una dictadura porque el modelo mismo genera la dictadura. El comunismo es una dictadura brutal, como la de Kim Jong-un en Corea del Norte, como la de Vladimir Putin en Rusia, como la de Hugo Chávez en Venezuela, como la del apestoso, endemoniado, cara de chango, mandril, Daniel Ortega, que es más fea su mente que su cuerpo, que es mucho decir. El modelo genera dictadores, pero si además traen la esencia del mal como López Obrador, pues su dictadura se hace más espantosa. Y su dictadura se basa en engañar al pueblo y hablar bonito cuando les conviene. Porque sabe que todos los idiotas ignorantes, como dijo López Obrador, por él votan los ignorantes, le creen. Y se va el idiota aplaudido. Como no tiene conciencia, no le da pena saber que destruyó a México al implantar una dictadura, al destruir a la empresa privada y al saber que en poco tiempo México va a estar como Venezuela. Gradualmente, entiéndanlo. Las dictaduras comunistas te van a quitar tu casa, tus trabajos, tus estudios que quieras. Ya no vas a poder estudiar lo que quieras, trabajar en lo que quieras, ir a pasear donde quieras, tener tu creencia religiosa que quieras. Ya no te van a dejar. Los dictadores comunistas te quitan todo. Te van a quitar, si tienes una empresa te la van a quitar, porque en el comunismo no hay empresa privada, entiéndanlo. Me decía una prima que es una mentira que les quiten sus cosas. Se las van a quitar. Se las van a quitar, pero es gradual. No es de golpe. Se las van a quitar. Pero gradualmente. No sé hasta cuándo, pero se las van a quitar. Si sigue este modelo comunista. Las van a quitar. Van a destruir todo. Porque quieren que un loco dictador, destructor, venenoso, envidioso, que todo lo que destruyó fue por pura venganza. Y todo lo que hizo fue por puro capricho egoísta personal. Quiere engrandecerse. Así es de que López Obrador es una dictadura. El peor fraude en la historia de México fue este de López Obrador en el 2024, pero también en el 2021 y en todas las gobernaturas que ganó Morena. Y todas las curules que ganó diputados y senadores fueron corruptos, fueron tramposos, fueron corruptos, porque Obrador nunca ha ganado nada legalmente. No fue jefe de gobierno legal de la Ciudad de México, no es presidente de México, es ilegal, fue financiado por las bandas del crimen organizado, hizo campaña mucho tiempo antes del proceso electoral, rebasó los tiempos de campaña, él hizo guerra sucia, dejándole sus spots en el 2018. En cambio a los de la oposición se los quitaron todos, que decían que era guerra sucia. Él ya no es presidente de México porque en una encuesta verdadera, no en la ridícula revocación de mandato, en una encuesta verdadera, el 61% decían que querían que se fuera Obrador y el 39% que se quedara. Entonces, estamos ante un monstruo. López Obrador es un monstruo que te va a destruir todo, con sonrisitas, abrazando viejitos, dando la pensión. Te está destruyendo, porque el hombre más peligroso no es el que grita como Trump, el que dice la verdad como Trump, es el que te miente, te engaña diciendo que es el bueno, que quiere a los pobres, que evita aquello que lo que cache mal, que usa todos los medios, el abuso de poder y las pensiones y los cargos públicos, todos para imponer su maldad, imponer sus caprichos y su egoísmo. Ese es el peligroso.
Ese es el embaucador, ese es el anticristo López Obrador. Y hay muchas cosas más que decir, porque el que perdió en el 2006 fue López Obrador, no hay ninguna prueba de fraude. Y se atrevió el muy endemoniado a poner en los libros de educación básica que le hicieron fraude enseñando a los niños a violar la ley, a odiar a los partidos. A eso los enseña. ¿Por qué este loco viene a enseñar el odio, López Obrador? Que traicionó a su partido, al PRD, haciendo que votaran por Juanito. Que todo lo que hace es traición, es traicionar, mentir, robar. Es una porquería humana López Obrador, porque es un loco, es un psicópata que necesita odiar, ofender, como lo hace, destruir todo. Es un esquizofrénico que niega una realidad. Cuando estábamos requete mal, porque seguimos requete mal, decía que íbamos requete bien. Porque a este loco no le importa mentir. Cuando la economía de México creció en promedio sexenal al 1%, dice que es lo mejor porque se aprovecha este momentito que está bien, más o menos bien. Pero no dice que todo el promedio sexenal es del 1% del PIB, cuando Peña Nieto y los otros tuvieron del 2.4 para arriba. Eso no lo dice. En todo está peor México, en todo. Aumentó el huachicoleo que tanto combatió. Cayó la producción de Pemex, aunque diga que lo aumentó. Destruyó el medio ambiente, es un asesino del medio ambiente, un ecocida. Tan loco está que dijo, para construir el Tren Maya no vamos a cortar un solo árbol. Fíjense qué locura de enfermo mental, maligno, endemoniado, decir que no va a cortar un árbol cuando el tren va a pasar en medio de la selva. Hay que cortar árboles, ya decirlo es un loco enfermo mental. Y que no cortó un solo árbol, cortó más de entre 7 y 10 millones de árboles. Es un destructor del medio ambiente. Va contra el Acuerdo de París que fomenta el petróleo y el carbón cuando el mundo quiere evitar ya la contaminación ambiental por el sobrecalentamiento global que va a destruir al mundo. Y este loco va contra el mundo, Obrador va contra el mundo, dañando mantos acuíferos, haciendo el daño a todo, sacando ventaja por todos lados, porque él nada más piensa como loco primero, pero políticamente él no piensa ni médicamente, ni científicamente, ni socialmente, nada. Él piensa como un político endemoniado y loco, el anticristo asesino, narcodictador corrupto, delincuente, mentiroso, calumniador, destructor, López Obrador.